que hasta aquí nos ha permitido llegar con muchas noticias, muchas cosas cruzadas, ¿verdad? Y pues nos toca seguir orando, amén, por nuestros países, por nuestro mundo y sobre todo que entendamos los tiempos en que estamos viviendo, ¿verdad? Y sepamos que todo esto tiene repercusiones en muchos sentidos. Ya no es algo que pasa en un lugar o en un continente o en un país, sino que arropa a gran parte del mundo. Entonces vamos a ir a la palabra, ¿verdad? Como bien decía nuestro hermano Israel en la lectura que tenemos. Y he titulado el mensaje, La mejor forma de empezar el año. Hay tantas cosas que pasan por nuestra cabeza cuando estamos cerrando el año y cuando está iniciando el año, ¿no? Pasan cosas por nuestra mente y empieza uno por lo general a decirnos, este año no logré tal cosa, ¿verdad? De lo que queríamos, de las metas personales, de las cosas que nos habíamos propuesto. Pero en este nuevo año que inicia, mis amados hermanos, comenzaré a trabajar más fuerte, decimos, para lograr aquellas cosas que me he propuesto. Pero la pregunta que surge es la siguiente. ¿Son todas mis metas solamente terrenales? Porque vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Esa es una realidad con la que el cristiano tiene que lidiar en todas las decisiones de su vida. Estoy en el mundo, pero no somos de este mundo. Incluyo en esa lista de metas que deseo y anhelo para este nuevo año, metas espirituales, o solamente me quedo con las metas terrenales, por así decirlo. O tal vez pienso que estoy tan bien que no necesito incluir metas espirituales para mi vida cristiana, para mi vida diaria, para mi vida como creyente y como miembro de la iglesia a la que pertenecemos. Sería una buena pregunta. ¿Hay metas espirituales? Y la gran verdad que nos cuesta entender es que muchas situaciones en nuestra vida no van a cambiar solamente por lograr cosas terrenales. Vamos a alcanzar cosas. Algunos van a lograr más, otros menos, eso va a depender de la capacidad de cada quien. Pero ese logro de esas metas que nos hemos propuesto no son realmente la solución a muchos de nuestros problemas. Aunque algunas personas erróneamente piensan que sí. Siempre decimos, si yo tuviera, si yo quizás estuviera en una condición diferente a la que estoy hoy, tal vez yo sería un mejor esposo, una mejor madre, una mejor esposa, un mejor hijo, pero la verdad de la verdad, eso no es cierto. Eso no es realmente cierto, del todo, mis amados hermanos. Ahora, no está mal de que nosotros queramos cosas terrenales, pero no debe nuestra vida desgastarse solamente en eso, sino que debe haber otro propósito. Nuestra vida no va a cambiar solamente por obtener las cosas terrenales, sino que requiere mucho más que eso. Se requieren otras cosas, mis queridos hermanos. Muchos de nuestros problemas se deben a mi condición espiritual. Y una de las prioridades en mi vida debe ser vivir conforme a la palabra de Dios y crecer en su conocimiento. Pero para eso se requiere inversión de tiempo y disciplina. No voy a crecer espiritualmente solamente porque lo anhelo. Hay cosas que debo hacer para poder crecer espiritualmente. No vamos a lograr esas metas terrenales solamente porque las deseemos. A veces la gente cree que porque viene un año nuevo las cosas van a cambiar. Pero hay una gran verdad. Si yo no cambio, el año seguirá siendo lo mismo tiempo. Pero no van a cambiar mis realidades porque cambiamos de año. A menos que yo cambie de hábito, a menos que yo determine y proponga en mi corazón comenzar a hacer los ajustes necesarios para que entonces pueda tener la vida que supuestamente deseo. Lo mismo sucede dentro del contexto cristiano. Nosotros podemos pasarnos 40 años vagando en el desierto como Israel, dando vueltas. Podemos determinar si queremos simplemente convertirnos en un cristiano que entra, que sale, que va, que tiene una liturgia, por así decirlo, religiosa, pero que eso no significa que realmente hayan cambios. Por lo menos que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Y podemos estar en ese afán de ir, de venir, de entrar, de salir. Y aclaro el contexto. Cuando Ezequías escribe esto, le escribe a un pueblo que se considera el pueblo de Dios, pero que no estaba haciendo la voluntad de Dios, que estaba viviendo de espaldas a Dios. En todas las decisiones y las cosas que hacían, no era realmente Dios el que ocupaba el primer lugar. Entonces necesitamos entender eso. Necesitamos invertir tiempo para poder crecer espiritualmente.
crecer en conocimiento, adquirir sabiduría para conducirme correctamente. No podemos cambiar el pasado, mis amados hermanos. Lo que ya fue, ya fue. No podemos cambiar el pasado, pero podemos vivir de manera diferente en el presente. La pregunta es, ¿queremos realmente nosotros vivir para la gloria de Dios? ¿Queremos realmente nosotros vivir para honrarle, glorificarle? ¿Y queremos realmente que nosotros podamos ser instrumentos del Señor? Yo creo que ese debería ser una de nuestras metas principales. Vuelvo y repito, no está mal que tengamos metas terrenales, pero no debemos vivir solamente para ellas. También debo incluir en mi lista de metas para este nuevo año, metas espirituales, como por ejemplo, Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo puedo capacitarme? ¿Cómo puedo prepararme? ¿Cómo puedo yo ser útil para tu obra, para tu gloria, para tu honra? ¿Cómo puedo ser un canal de bendición para otros creyentes, para otros hermanos, para mi familia o para mis conocidos que de repente no conocen a Dios? Podemos decidir, mis amados hermanos, vivir de manera diferente el presente. Usted tiene la oportunidad. Yo tengo la oportunidad. Todos los que estamos aquí tenemos la oportunidad de vivir de manera diferente este año. Ezequías creció bajo la sombra de las malas decisiones de su padre Acaz. Y aquí voy a hacer hincapié en algo, porque a los seres humanos nos encanta la justificación. Los hijos nos justificamos en los padres que tuvimos. Y es cierto que las decisiones que toman nuestros padres nos afectan para bien o para mal, pero no es cierto que toda nuestra vida está determinada por las decisiones que ellos hayan tomado, mis amados hermanos. Y hay un grupo de creyentes y un grupo de personas que siempre justifica su pecado, sus acciones, su conducta basado en la experiencia de sus padres. Pero Dios tuvo que lidiar con eso con Israel y dijo, mire, los hijos no pueden pagar por el pecado de los padres, ni los padres por el pecado de los hijos. El alma que pecare, esa morirá. Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios. Y Ezequías entendió eso. Él creció bajo la sombra de las malas decisiones de su papá, de Acaz, la desobediencia, la rebelión, la soberbia, la idolatría. Eso trajo consecuencias terribles para la nación. Ahora, si había alguien que podía justificarse era Ezequías, ¿verdad? Creció viendo todo lo malo, creció viendo todo lo que no le agradaba a Dios. Tenía un padre idólatra, un padre rebelde, un padre que cerró las puertas del templo, un padre que metió cosas idolátricas dentro del templo. O sea, él podía justificarse en su papá. Pero no tenemos que seguir el patrón de desgracia familiar y no tenemos que repetir la mala historia. Y uno tiene que determinar en su corazón, reconocer su pecado y decir, Señor, yo tengo una naturaleza pecaminosa, yo he pecado, pero no quiero continuar o no quiero vivir de la misma manera. Pero nos encanta justificarnos. Ezequías tenía todas las razones, todos los motivos para hacerlo y decir que ese fue el ejemplo que vio en su padre, un perverso y nada espiritual. Pero contrario a eso dijo, esto no debo repetirlo. Esta es la razón de todas nuestras desgracias. Ahora, nosotros en Cristo, mis amados hermanos, nuestros ojos han sido iluminados. Nuestra mirada puede ahora ver lo que conviene y lo que no conviene. Nosotros sabemos por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros lo que es y lo que no es. Lo que deberíamos hacer y lo que no debemos hacer. Tenemos alumbramiento y tenemos la guía divina. Pero ¿por qué razón nos encanta la justificación? Bueno, él dijo, esto no puede ser así. Él entendió que la única forma de cambiar la circunstancia era haciendo una reforma espiritual. No va a cambiar nuestra vida, no va a cambiar nuestra condición, no va a cambiar nuestra situación a menos que haya un cambio interior, un cambio espiritual, que haya una reforma y un reconocimiento de lo malo que hemos hecho y de pedir perdón a Dios y comenzar a hacer las cosas bien. Ahora Ezequías lo entendió, él lo supo, que debía empezar primeramente por él, como rey. Ahora, a nosotros nos encanta que los demás cambien, ¿verdad? Decimos, ay, si la gente fuera más entregada, ay, si la gente fuera más generosa, si la gente fuera más dadivosa, si los hermanos fueran más consagrados, si los hermanos esto, pero nosotros no tenemos que cambiar a nadie, tenemos que empezar a cambiarnos nosotros mismos, ¿verdad que sí? Lo que está mal, óigame bien, estoy hablando con creyentes, no estamos diciendo que la gente puede cambiar por sí sola. Necesitamos a Cristo, pero siendo cristiano, teniendo a Cristo,
A veces pensamos que el Señor debe hacer esto en la vida de aquel y no nos incluimos. Ezequías dijo, yo debo cambiar. Esto debe empezar primeramente por mí y luego por el pueblo. Y quizás muchos digamos, pero aquí todos somos cristianos. Volvemos a lo mismo, mis amados hermanos. Aquí podemos decir que todos somos cristianos, pero en el tiempo de Ezequías todos decían que eran el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. Entienda algo, podemos ser cristianos y podemos no estar haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿quién puede saber eso? Yo no puedo saber absolutamente nada de lo que usted debería estar haciendo y que no está haciendo. Pero yo sé que usted sabe, al igual que yo sé lo que debería estar haciendo y no estoy haciendo. Y cada uno de nosotros es tratado por la misma palabra de Dios y por el mismo Espíritu Santo de Dios y cada uno es exhortado por el Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué sabemos que debemos hacer y que no estamos haciendo? ¿Y cuáles son esas razones por las cuales no lo hacemos? Bueno, el llamado del Señor por medio de Ezequías es a eso. Entonces, la mejor forma para empezar el año, Ezequías nos resalta 3 cosas importantes. La primera, mejor forma de iniciar el año es buscando a Dios. De todo corazón, mis amados hermanos. Buscando a Dios de todo corazón. Esa es la mejor forma de iniciar el año. Buscando al Señor. Él debe ser nuestra prioridad de verdad y no solamente de palabra. Señor, tú tienes el primer lugar en nuestras vidas. Y cualquiera pensaría que todos los cristianos tenemos a Dios en primer lugar y que Él es nuestra prioridad. Pero los hechos revelan que a veces Dios no es nuestra prioridad, mis amados hermanos. Y aunque suena a veces como incómodo, ¿verdad? Porque uno dice, ¿por qué tiene que...? Pero es la palabra de Dios. Ezequías no podía decirle al pueblo, bueno, creo que estamos haciendo las cosas mal, me parece. No, es evidente. El pecado se hace visible, mis amados hermanos. El pecado se hace claramente visible y las consecuencias de lo que estaba aconteciendo era el resultado de darle la espalda al Señor. Y Ezequías no tenía reparo en decir esta verdad. Entonces debemos buscar a Dios. Él debe ser nuestra prioridad. Él no puede estar en segundo plano ni tampoco en medio del año. Él debe ser nuestro todo de principio a fin. Es triste pensar que muchas veces Dios está allí como que bueno, te llamo cualquier cosa. En este momento estoy en mis planes, en mis cosas, en lo que quiero hacer. Si te necesito, te aviso. Si de repente requiero de tu ayuda, te aviso. No. Él es el principio, debe ser el principio de todo y el final de todo. En Él están todas las respuestas, mis amados hermanos. En el Señor. A lo que andamos buscando o a lo que queremos. En Dios están todas las respuestas. En Él vamos a encontrar la dirección correcta a nuestras metas, a nuestros planes. Se le deben presentar al Señor. No hay tal cosa como que yo hago mis planes aparte del Señor. El Señor se ríe, mis amados hermanos, de los planes que nosotros hacemos. Pero ¿por qué le digo que deben ser presentadas al Señor? Es la actitud mediante la cual hago mis planes. Señor, aquí están. Esto es lo que yo creo que debería funcionarme. Pero no estoy del todo seguro, Señor. Creo que tengo entendimiento, que soy un tipo inteligente. Creo que sé cómo manejar la situación. Pero la verdad, Señor, es que no confío en mí mismo. Por eso los traigo ante tu presencia para que tú puedas guiarme en esto. Lo que no sea tuyo de este propósito, de estas metas, quítalo, Señor. Pero le voy a decir algo, cuando usted presenta todo delante de Dios y Dios cambia los planes, usted no se frustra, sino es que usted descansa en su conocimiento y en su sabiduría y tiene paz y tiene gozo, aunque las cosas vayan por un camino muy diferente al que usted se había planteado. Pero necesito, como hijo de Dios, entender que debo presentarlo delante de Él. Aquí están mis planes, Señor. Lo presento delante de ti. Si queremos dar paso firme, debemos buscar la guía divina, mis amados hermanos. No hay tal cosa como que voy por la vida creyendo que tengo el control de todo. No. La oración, esto lo logramos en oración y en comunión con la palabra. Lo primero que hizo Ezequías fue buscar y dar prioridad a las cosas de Dios. Y es lo que usted y yo debemos hacer. Me encanta porque dice la Escritura que él comenzó a reinar siendo ¿de qué? De 25 años. Era un tipo con mucho camino recorrido, ¿verdad? 25 años, ¿qué consideramos? Un muchacho joven, ¿verdad? 25 años. Una gran responsabilidad.
dirigir a una nación, dirigir a un pueblo. Y pues su padre no fue el mejor consejero, ni tenía el mejor ejemplo quizás en él, pero había algo que sí sabía él. Tal vez lo aprendió del abuelo, lo había escuchado de los sacerdotes, ¿verdad? Que fue muy contrario a su padre. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Y dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero. Él no dijo, bueno, Señor, yo estoy joven, tengo un futuro brillante por delante, yo tengo ideas de cómo voy a hacer las cosas. No. Buscó al Señor en su primer año de reinado, en el primer mes de su reinado, dijo, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué significa buscar al Señor? Él tenía que consultar con la gente que Dios tenía en ese lugar, a los que sabía que Dios usaba y que eran instrumentos del Señor para consultar, para preguntar, ¿qué dice la ley? ¿Qué dicen las Escrituras? Eso es como que usted me dijera hoy a mí, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? ¿Qué deberíamos hacer? Él se instruyó, mis amados hermanos. E hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Pero lo primero que hizo fue abrir las puertas de la casa de Jehová, porque lo que había hecho su padre era cerrar el templo. El templo simboliza la vida espiritual de la iglesia, la vida espiritual de los creyentes. Nosotros sabemos que el templo de Dios somos nosotros. Esa es la gran verdad. Aquí mora el Señor, no en el edificio como tal. El edificio es el lugar en el cual nos reunimos para rendir adoración a Dios todo. Pero cada uno de nosotros es un templo. Eso es lo que dice la Escritura. Pero Él abrió en aquel entonces lo que representaba la vida espiritual. El templo. Un templo cerrado, mis amados hermanos, significaba que ahí había desenfreno. Porque ¿qué es realmente el templo o qué es la iglesia? Un faro, una luz que advierte. Estamos aquí para mostrar la voluntad de Dios, lo que Dios desea, lo que Dios espera, lo que Dios quiere. Y aún así, mire cómo vivimos. Pero cerrar del todo el templo era que el pueblo se fuera al desenfreno, a la locura. Y ahí estaba Ezequías, mis amados hermanos, como un hombre que estaba reformando a una nación que estaba decadente en medio del pecado. Entonces, si queremos realmente que Dios pueda bendecirnos de la manera que esperamos, pues debemos comenzar buscándole a Él, buscándole de todo corazón. Hizo venir a los sacerdotes, a los levitas, y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oíme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Había que hacer una limpieza. Había que purificar el templo. ¿Y de qué lo iban a purificar? De todo lo idolátrico que había entrado al templo. Ahora, si el templo del Señor es nuestra vida, nuestro corazón, y si Dios estuviera hablando en esta mañana a cada uno de nosotros y nos dice que tenemos que limpiar el templo, ¿qué habría que sacar del templo? Porque muchas veces decimos, no, pero es que nosotros no adoramos ídolos. Es que nosotros no nos inclinamos ante esto, ante aquello. Pero hay cosas, mis amados hermanos. Un ídolo es todo aquello que ocupe el lugar de Dios. No importa cómo se llame. Y para algunos tal vez tenga un nombre y para otros tal vez tenga otro nombre, porque tal vez no es lo mismo. Pero si hay idolatría en nuestro corazón, si hay algo que robe lo que le corresponde a Dios, entonces ya estamos mal. Y yo como cristiano tengo que reconocer, Señor, tengo que limpiar el templo. Tengo que hacer una limpieza, una purificación y sacar. Y pues Ezequías dijo, para comenzar mi reinado, para comenzar este tiempo, necesito que empecemos por el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? Limpiando el templo. Ahora, creo que Ezequías está en lo cierto, mis amados hermanos. Y es un gran consejo que podemos recibir nosotros en este día, de que necesitamos purificar nuestro corazón y sacar las cosas horribles que están adentro. Él lo llama inmundicia, abominación a Jehová. Todo eso tiene que salir, porque no va a haber avance a menos que comencemos haciendo lo que nos corresponde. Lo primero que hizo fue dar prioridad a Dios, mis amados hermanos. Eso fue lo primero que hizo el rey. Muchas veces nosotros iniciamos cualquier cosa y dejamos a Dios en segundo, en tercer plano, en décimo plano, pero Él nos recuerda por medio del rey Ezequías, nos recuerda el Señor, que aunque su padre fue un rey decadente y malo, y que pervertió todo lo relacionado a la adoración a Dios,
y que impidió que los sacerdotes adoraran a Dios. Él estableció lugares idolátricos en todos los lugares que desviaba la atención del pueblo hacia Dios. Y en el día de hoy existen una gran cantidad de cosas que buscan desviar nuestra atención del Señor. Si nos ponemos a preguntarnos con sinceridad, ¿qué impide que nosotros adoremos al Señor y le sirvamos de la manera que Él espera? Hay muchas cosas. Porque la situación sigue siendo la misma. Satanás sigue engañándonos de la misma manera que intentó en el Edén a Adán y a Eva. Es el mismo sistema. Cambian formas, pero es el mismo principio. Hay todo un mundo diseñado para que nosotros estemos absorbidos a tal punto que no tengamos ni lugar ni tiempo para Dios. Y creemos que es justificable, ¿eh? El tema no es aquí de que usted me pueda decir a mí algo o yo le pueda decir algo a usted. Yo le puedo decir a usted lo que yo considero y usted tiene el derecho de creerme o de aceptarlo o no aceptarlo, pero eso no tiene validez delante de Dios. Nuestras excusas entre nosotros son válidas, pero delante de Dios, mis amados hermanos, de no ser realmente ciertas, no tienen validez. Nos distraemos en los nuevos ídolos de este tiempo, que quizás no tengan el nombre de los ídolos del pasado, pero que de igual forma me roban la atención y el tiempo que le corresponde a nuestro Dios. Ezequías sabía que por esa razón, mis amados hermanos, habían venido todas aquellas desgracias sobre su pueblo, y solamente el arrepentimiento y la obediencia podían revertir todas estas cosas. Solamente el arrepentimiento y la obediencia. ¿Usted quiere la bendición de Dios? Por supuesto, todos queremos la bendición de Dios. Amén, decimos, ¿verdad? Pues haga lo que corresponde. Haga lo que corresponde. Viva en obediencia a Dios. No hay fórmula mágica, mis amados hermanos. No hay, así como los libros bestsellers que existen, ¿verdad? Cómo cambiar tu futuro. Cómo convertir tu vida en una vida de éxito. Cómo escalar los peldaños del éxito. Cómo liberar tu potencial. Y aunque eso suena bonito, mis amados hermanos, los que tenemos al Señor sabemos que no funciona de esa manera. No funciona de esa forma. No hay fórmula mágica. No hay noche de decreto ni de conjuro para que Dios nos bendiga. Solamente arrepentimiento y obediencia. Arrepentimiento y obediencia. Arrepentimiento y obediencia. Eso es lo que trae la bendición de Dios. Necesitamos poner manos a la obra y accionar en obediencia. Y eso requiere voluntad y disposición de cada uno de nosotros. Dios no puede hacer por nosotros lo que nos corresponde a nosotros, mis queridos hermanos. Cada uno debe hacer lo que le corresponde. Ezequías inició el año afrontando en primer lugar los problemas espirituales. Porque si solventamos lo demás, pero no solventamos los problemas espirituales, mis amados hermanos, no hay realmente solución. Primero es solventar nuestras situaciones espirituales. Y eso trajo como resultado la bendición del Señor sobre su pueblo, cuando comenzaron a hacer lo que correspondía. Otro aspecto, otro punto es lo que Ezequías hizo. Primero, abrir el templo, ¿verdad? Y dijimos que era buscar a Dios y luego consagrándonos a Él. Ahora necesitamos dedicarnos a Él. Creo que el doctor Stanley tiene un mensaje titulado, ¿verdad? Referente al llamado. Todo cristiano está llamado primero a la salvación, a la santificación y al servicio. Y esa es una verdad que establece Ezequías. Dios nos llama al arrepentimiento, nos llama a la salvación, nos llama a la consagración. Hay un himno maravilloso, entera consagración, que dice que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Y es una realidad, mis amados hermanos. Estos eran levitas, estos eran sacerdotes. No estamos llamando a cualquiera. Ustedes necesitan consagrarse, porque ciertamente habían dejado de hacer lo que debían hacer. ¿Y cuál era la excusa del pueblo? Bueno, tu padre cerró el templo, ¿qué podemos hacer? Pero cómo nos gusta justificarnos, ¿verdad? Pero ¿quién le puso resistencia después que cerró el templo y dijo, no, nosotros vamos a seguir adorando a Dios aunque nos maten? Nosotros vamos a ser fieles al Señor aunque tu papá no quiera. No, la gente busca excusa y espera leyes que digan, no podemos hacer esto para no hacerlo y decir, no, yo no lo hago porque, mira, ahí está establecido que no se puede hacer. Entonces esto deja por sentado que la consagración, mis amados hermanos, nos da lucidez y claridad. Cuando una persona está consagrada al Señor, puede entender
la voluntad de Dios, los designios de Dios, puede comprender su palabra. Cuando una persona, aunque se llame cristiano, anda en pecado, la mente se nubla. Y cosas que debería entender no entiende. Y cosas que debería comprender no comprende. Entonces, Ezequías dice, bueno, ahora hay que consagrarnos. Los creyentes debemos vivir de una manera santa, apartados de todo lo malo, porque somos instrumentos del Señor. Hemos sido consagrados y apartados para Dios. Toda nuestra vida le pertenece al Señor. Cuando uno dice, mi Señor, mi Rey, mi Dios, uno está reconociendo que nuestra vida le pertenece a Él. ¿Cómo que entonces yo puedo vivir como yo quiero y hacer lo que yo quiera? No, mis amados hermanos. Nuestra vida le pertenece a Él. Es para glorificar su nombre. Desde la antigüedad el llamado del Señor es, sed santo porque yo soy santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo. Eso lo repite Pedro, pero eso está por allá en Deuteronomio. Sé santo porque yo soy santo. Y ya creo que en la escuela dominical y en muchos otros momentos se ha explicado que no es la aureola en la cabeza, que ser santo no significa que vemos por encima de los demás, o un espíritu de religiosidad no significa santidad. Entendemos que la santidad es vivir apartado para el Señor, viviendo para su gloria, y que ser santo no significa ser perfecto. También es bueno aclararlo. Pero sí significa que estamos conscientes de que estamos consagrados al Señor, apartados para vivir para su gloria. Él espera de cada uno de nosotros una consagración entera en nuestra vida, que sea plena. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. O sea, Dios no quiere ya carneros degollados, no quiere sangre derramada, Él quiere gente, un sacrificio vivo y santo. Y podemos serlo, ¿eh? No pide nada que no podamos hacer. Porque a veces siento que muchos cristianos estamos en un punto en que vemos las cosas como imposibles de cumplir, imposibles de llevar a cabo. ¿Quién puede vivir así? Todos podemos vivir así como Dios demanda. No por nuestra propia fuerza, desde luego. Pero cuando Él nos pide algo es porque nos capacita para ese algo. Y Él nos ha dado poder por medio de su Espíritu Santo. Es lo que dice la Escritura. Entonces ahí está el Señor hablando. El verso 5 dice, ¿verdad?, de nuestro texto que estamos leyendo, dice lo siguiente. Les dijo, oíme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Señor, ¿qué hay dentro de mí que debo sacar? Dame tú realmente una radiografía espiritual donde me muestre lo que impide mi avance y mi crecimiento. ¿Qué tengo que sacar? ¿Quién quiere tener en su casa inmundicia? Por eso pagamos para que limpien los que pueden pagar, por eso limpiamos, por eso se gasta tanto dinero en lejía, en no sé qué, en esto, en limpiavidrio. Nadie quiere suciedad en su casa. Nadie quiere tener en su casa lo que huele mal, nadie quiere tener en su casa lo que da mal aspecto, nadie quiere tener en su casa nada que empañe el bienestar y la salud del hogar. A nadie le gusta el moho. Ahorita llega este tiempo y es muy común que el moho resurja con fuerza, ¿verdad? Pero todo el mundo está encima de eso. ¿Cómo? Atacándolo con la calefacción, con la limpieza. No queremos que eso se meta en la casa porque es desagradable y es feo. Bueno, hay cosas que en nuestra vida son feas y desagradables que no puede albergarse. Puede quizás intentar estar allí. Y si están, lo normal es que automáticamente queramos sacarlo, ¿eh? Pero no puede convivir ahí y quedarse allí ese mal olor, esa inmundicia, todas aquellas cosas que son abominables al Señor. Deben ser sacadas. Y yo quiero que aclaremos algo, mis amados hermanos, porque muchas veces, teológicamente, si no entendemos los conceptos, decimos, no, nosotros somos santos posicionalmente, ¿verdad? Como dice la Escritura, Dios nos ha santificado, pero nos manda a vivir vidas santas. No podemos convivir con el pecado y pensar que posicionalmente somos santos, porque el santo no es perfecto, pero no se siente bien en el pecado. Por lo tanto, lo que hizo Ezequías fue llamar al pueblo a que estuviera realmente en una consagración, que vivieran realmente a la altura de las demandas.
Ezequías sabía que la forma correcta de iniciar el año era poniendo en orden las cosas espirituales y empezaba por uno mismo. Si queremos servir a Dios y agradar a Dios con nuestra vida, debemos santificarnos, porque no hay otra forma. Sacar toda la inmundicia de nuestras vidas, todas las cosas que contaminan nuestra relación y nuestra comunión con Dios. El orgullo, la soberbia, la arrogancia, la altivez, el enojo, la ira, el odio, el resentimiento, el rencor. Eso empaña nuestra relación con Dios, pero también impide nuestro crecimiento espiritual y también impide que seamos efectivos en lo que hacemos para Dios. Confesar es de cristiano, mis amados hermanos. La Biblia dice: confesad vuestras ofensas los unos a los otros. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, o sea, no hay un cristiano que pueda decir: no, yo no peco, yo no tengo pecado, yo no tengo nada que limpiarme, porque a mí ya Cristo me limpió. Y entonces, ¿por qué nos demanda a nosotros una limpieza? Nos manda una confesión, nos manda a reconocer nuestro pecado. Entonces la Biblia, mis amados hermanos, nos muestra que necesitamos limpiar el templo de nuestro corazón. Necesitamos limpiarlo. Hay un canto maravilloso que dice: dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Y dice: limpio como el cristal y dulce como la miel. Un corazón más como el tuyo. Entonces necesitamos eso. Que ese lugar debe estar limpio, debe estar puro. En nuestro corazón debe estar sentado Cristo como Rey. Que podamos iniciar el año haciendo mantenimiento a nuestras vidas espirituales. Sí, Señor, vamos a hacer una limpieza. Vamos a sacar todo lo que esté allí. Y lo vamos a mantener como tú quieres que esté. Y poner en orden todas las cosas. Qué gran bendición, ¿verdad? Poder iniciar de esa forma. En tercer lugar, otro aspecto fundamental para empezar el año es sirviendo a Dios. Hay gozo, mis amados hermanos, cuando buscamos a Dios, cuando estamos santificados para Él y cuando estamos sirviendo. Yo estoy de acuerdo con Ezequías. Bueno, están consagrados, ahora sirvan a Dios. Ahora vuelvan a su tarea, vuelvan a lo que Dios los ha llamado, vuelvan a lo que Dios quiere que hagan. No perdamos tiempo, mis amados hermanos. La mejor forma de iniciar el año es sirviendo a Dios. No lo posterguemos más, procrastinemos, como dicen ahora, ¿verdad? Procrastinar las cosas, no lo postergues. Ya tú sabes, ya yo sé que necesitamos servir a Dios. ¿Cuántos años tenemos diciendo, bueno, más adelante? Es que ahorita estoy con estas cositas y bueno, Dios sabe. Pero yo me voy a dedicar, yo le voy a dar tiempo, yo voy a consagrarme, pero mientras primero voy a labrarme un futuro. ¿Sabe cuántos años pasa uno estudiando, mis amados hermanos? La mitad de su vida. Y todavía después en el camino decimos un poquito más y después empezamos a desarrollarnos profesionalmente y después viene otro proceso. Cuando me jubile, entonces tal vez voy a estar aburrido en casa, no voy a tener nada que hacer y me dedico a las cosas del Señor. No funciona así. Primero, no sabemos cuánto vamos a vivir. A nadie le ha dicho el Señor, dice, 70 años son los días en los más robustos, 80. Óigame bien, los más robustos. Ese estándar de vida, comiendo miel del panal, comiendo leche de aquel entonces, y todos los alimentos ricos que no tenían ningún tipo de contaminante de aquel entonces, daban 70 y 80, ¿verdad? Ahora imagínense en este tiempo. Es una bendición ver un ancianito de 80 años, de 90 años, pero no crea usted que esa es la misma suerte suya. Ojalá Dios le dé eso, pero ¿y si no? ¿Y si es antes? La pregunta es, ¿qué hice con el tiempo que el Señor me entregó? Un buen principio, mis amados hermanos, de la vida cristiana es la mayordomía. El cristiano pasa por alto la mayordomía cristiana. Y yo creo que como hijos de Dios y conforme a lo que la palabra de Dios enseña, debemos reconocer que debemos administrar mejor nuestra vida. Y cuando digo administrar nuestras vidas para el Señor, no es simplemente, mis amados hermanos, cumplir con lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Congregarnos. ¿Sí o no? ¿Qué es lo mínimo? Asistir a la iglesia. ¿Qué es lo mínimo? Eso es lo mínimo, mis amados hermanos. De ahí en adelante vienen otras cosas que como cristianos debemos hacer. Ahora todos estamos envueltos en luchas.
mis queridos hermanos. Y la lucha es por impedir que dediquemos tiempo al Señor. Porque aunque tenemos el tiempo medido, siempre sacamos tiempo para otras cosas, que no es que no sean importantes, pero yo lo quiero usar como ilustración para demostrar de que sí podemos sacar tiempo para Dios. Que a veces tenemos es realmente excusa. Entonces hay bendición espiritual cuando damos prioridades a las cosas de Dios, cuando entendemos que Dios es digno de nuestro servicio. Y esa es otra parte importante. Dios es digno de nuestro servicio. No es si yo quiero. No es que si me apetece. No, Él merece. Él es digno de que usted y yo le sirvamos. Él lo merece, mis amados hermanos, y debemos hacerlo. Él es digno de que nosotros le sirvamos. Porque Jehová os ha escogido a ustedes para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Pero en la Nueva Traducción Viviente, ese mismo verso dice: hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. Me gusta más porque es más clara. Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que tengan su presencia y le sirvan y dirijan al pueblo en adoración y presenten a Él sus ofrendas. Entonces, si Dios muestra que la solución a muchos de nuestros problemas está basado en esos tres principios: buscar a Dios, consagrarnos a Él y servirles. El pueblo estaba bajo amenaza, devastado espiritualmente, el templo cerrado, el pecado haciendo de la suya, porque el pecado ¿qué trae? Dolor y tristeza, miseria y ruina. El pecado nunca trae, créame, nunca trae nada positivo. Todo lo relacionado al pecado es caos, sufrimiento, dolor, miseria, oscuridad. Todo lo relacionado al pecado trae simplemente sufrimiento. Y el pueblo estaba sumergido en eso. Ahora, si nosotros como cristianos entendemos que queremos que nuestras vidas sean diferentes, que nuestros años sean diferentes y que no pasemos 40 años vagando en el desierto, no por voluntad de Dios, sino por voluntad nuestra, entonces tenemos que comenzar a hacer lo que Dios espera y demanda. Y ojalá que el Señor permita que este nuevo año realmente nos dediquemos a lo que ya sabemos y que nos propongamos en nuestro corazón. Hay cosas que quiero resaltar de este capítulo. Lo primero que les dije al principio es: en el primer año, en el primer mes de su reinado. No le dio largas a los meses. Me gusta también que habla de consagración. Santificaos y santificad. Y en el verso 6 dice: porque vuestros padres se han rebelado. La desobediencia se considera contra Dios rebeldía. Y me estoy rebelando a su voluntad. Nuestros padres se han rebelado. Han hecho lo malo, a sabiendas de lo que a Dios le agrada y a lo que a Dios no le agrada, ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron. ¿Dejaron a Dios o Dios los dejó? Ellos dejaron a Dios y se apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí, nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer. Yo he entendido cuál es el problema. Pero, ¿sabe qué pasa con muchos de nosotros? Yo estoy convencido porque somos seres humanos. Nos damos cuenta del problema. Si yo pregunto, ¿cuál crees tú que es tu problema para esto o para aquello? Todos vamos a tener una respuesta. Yo tengo que ser sincero, me falta constancia. Soy inconstante en algunas cosas que comienzo a hacer y no las culmino. Otro de repente puede decir, lo que pasa conmigo es esto. Sabemos cuál es el problema. Ahora viene el siguiente paso, mis amados hermanos. Determinar en nuestro corazón hacer los ajustes correspondientes para que eso no siga pasando y eso no siga sucediendo. Tengo luchas con tal cosa. Tengo que determinar en mi corazón apartarme de ciertas cosas, de ciertas relaciones, de ciertas amistades, porque no hay otra forma.
mis amados hermanos. Tengo que determinarlo en mi corazón. Y esa determinación en mi corazón, nadie lo puede decidir por mí. Mi esposa no puede decidir por mí. Yo no puedo decidir por mi esposa. Yo no puedo decidir por mis hijos. Yo no puedo decidir por mis padres. Yo no puedo decidir por mis amigos. Pero yo sí puedo determinar en mi corazón, como dice Ezequías, ¿verdad? Determinar en mi corazón, hacer un pacto, dice, con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Porque yo sé cuáles son las razones por las que esto ha llegado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sirvamos al Señor de todo corazón. No posterguemos lo que ya sabemos. El que sabe hacer lo bueno y no le hace, según la Biblia, le es pecado. Y yo creo que en ese pecado hemos caído todos. Porque lo escuchamos, lo sabemos, lo entendemos, pero nos falta el siguiente paso, determinación. Vamos a orar en esta mañana y darle gracias al Señor por este tiempo, por esta oportunidad. Gracias, Señor.